Bendito el nombre del Señor. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito su nombre para siempre. God is good. All the time. All the time. Amén. All the time. God is good. God is good. Aleluya. Amén. Dios es bueno Todo todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Su gracia es con nosotros. Su misericordia y su bondad ha sido hasta aquí para con nosotros. Y mientras nosotros nos mantengamos bajo su abrigo, bajo su sombra, esa protección y esa bendición nos va a seguir acompañando. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludo a todos los que estamos aquí en Palabra de Fuego y también a los que nos siguen. Un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Una bendición poderosa, poderosa. Un agradecimiento a nuestro hermano José García Hart, que nos está ayudando con todo esto de la tecnología para la transmisión, para Palabra de Fuego en YouTube, en Facebook. Que Dios lo bendiga allá en Costa Rica, y un saludo a todos los hermanos en Costa Rica y todos los hermanos que nos siguen allá en la Argentina, en Colombia, en México. Un abrazo, una bendición poderosa. Qué bueno que podemos acercarnos a través por medio del internet. Gloria al Señor. Y qué bueno sería pues que en algún momento podamos de nuevo reencontrarnos físicamente y abrazarnos en el amor del Señor y compartir algún don de parte del Señor. Gloria a Dios. Dios mediante, Amén. El Señor lo permitirá en su momento. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, qué buena. La presencia del Señor es linda. La presencia del Señor es dulce. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Ay, me acabo de acordar de un canto muy lindo que dice: el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Y luego dice: subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Lucas 19:44. Leemos la palabra del Señor bajo la unción y dirección de su Santísimo Espíritu, en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Lucas 19:44. Jesucristo orando, Jesucristo hablando, dice: y te derribarán a tierra, profetizando también, porque aquí está Jesús haciendo de todo, gloria al Señor a la vez. Está profetizando también, está hablando sobre Jerusalén y está orando por Jerusalén y está diciendo lo que le va a pasar a Jerusalén. Y dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y aquí viene la expresión en donde nos vamos a ubicar y a centrar y a dirigir para desarrollar la reflexión de esta tarde. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y aunque en este texto base, en este texto áureo, en este texto de partida, como acabamos de decir, Jesús está hablando a Jerusalén y se está refiriendo con esta expresión de visitación a la visitación de Dios
que no solo Jerusalén está recibiendo por medio de Jesucristo, sino el mundo entero, porque no solo Jerusalén fue visitado por Dios con la presencia o con el advenimiento o con la venida de Cristo a este mundo, pero todo el planeta, todo el orbe recibió el impacto, recibió la visitación de Dios por medio del cumplimiento profético a través de la venida de Jesucristo a este mundo. Entonces, cuando está hablando aquí de esta visitación, Jesús obviamente se está refiriendo a una situación, a una circunstancia muy específica, muy particular, muy trascendental, que estaba contemplada por siglos y siglos de anticipación, y que, como dice la Escritura, los santos hombres de Dios y los santos profetas de Dios siglos antes ya habían hablado de todo este proyecto salvífico de parte de nuestro Dios, del eterno, del santo, hablando de Israel y hablando del mundo entero, anunciando la necesaria venida de Jesucristo para obrar la redención. Entonces, cuando Jesucristo se está refiriendo a esta visitación, está hablando, me encanta cuando expreso esto acerca de cuando el cielo y la tierra se unieron, cuando lo celestial y lo material se juntaron, como dice la Escritura, para unir las cosas que están arriba en el cielo con las cosas que están abajo en la tierra. Ese momento histórico tan poderoso, cuando Dios descendió literalmente, cuando Dios dejó su gloria, dejó su trono, por decirlo de alguna manera, para venir aquí haciéndose carne, para irrumpir, para intervenir directamente en la historia humana y poner sus pies aquí en la tierra. Gloria al Señor, literalmente en la persona bendita de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Está hablando de esa visitación. Sí, amén. Una visitación que Israel no pudo entender porque, como he expresado en otras oportunidades, no alcanzaron a descifrar los códigos proféticos, teniendo la ley, los profetas, teniendo la Torá, teniendo previsto todo lo que debía de acontecer. Sin embargo, cuando ocurrió, ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, no lo descifraron. Tenían un velo, dice Pablo, que hasta el día de hoy todavía permanece sobre ellos, un velo que solamente Cristo puede descorrer cuando nosotros entendemos quién es Cristo, quién es Jesús, y aceptamos su mensaje, su enseñanza. Ese velo es quitado, gloria sea el nombre del Señor, pero Israel no lo pudo entender. Santo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, y digo nosotros porque estoy uniéndome con ustedes aquí, gloria al Señor, en esta congregación, y porque creemos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de visitación, pues no vamos a hablar solamente de este aspecto en particular de la venida de Cristo, pero visitación aquí va más allá. Vamos a entender visitación como un propósito específico que Dios quiere cumplir, y para cumplir ese propósito, de alguna manera, de alguna forma, Él se acerca a nosotros. Porque en realidad no somos nosotros los que nos acercamos a Él.
yo me río un poco, no sarcásticamente, no irónicamente, pero cuestionando a algunos hermanos que dicen, yo hace 20 años que encontré a Cristo. Yo me gozo porque hace 30 años que encontré a Cristo. Y yo me pregunto, oye, pero ¿acaso que era Cristo el que estaba perdido? Si yo no fui el que encontré a Cristo, Cristo fue el que me encontró a mí. Porque el que estaba perdido era yo. Nosotros no nos acercamos a Dios, pues Dios es el que se acercó a nosotros. Porque si por nosotros hubiera sido nosotros, nunca nos hubiéramos acercado a Él por causa del pecado. Fue Él el que se acercó a nosotros. Y específicamente en este primer momento, en el advenimiento de Cristo, pero desde ahí en adelante y aún antes dice la Escritura que habló a los padres por medio de los profetas, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo Jesucristo, a quien constituyó en heredero de todo, y todavía cada día Él sigue tratando de acercarse a nosotros a través del Espíritu Santo para redarguirnos, para tratar de hacernos entender su propósito. Y en ese sentido es que vamos a hablar de visitación. Amén, Santo. Dios nos visita. No es como cuando decimos, ay hermano, es que no pude ir al culto porque me llegó visita. Porque vinieron unos amigos a visitarme. No estamos hablando de visita en ese sentido. ¿Por qué? Porque me gusta también esa expresión que he leído, que tienen ahí en algunos templos, que dice, porque cuando tú llegaste aquí, ya Dios había llegado primero. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Entonces no podemos hablar de una visitación de Dios en ese sentido como cuando una persona llega a cierto lugar, porque Dios está en todo lugar. Sí, amén. Porque dice la Escritura que Él está en todas partes y lo llena todo. Sí, amén. Entonces no podemos hablar de visitación en ese sentido, porque Dios siempre está con nosotros. Y Jesucristo dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a su nombre para siempre. Pero cuando hablamos de esta visitación, estamos hablando de algo muy específico, de algo muy particular. Claro que imaginemos qué más particular que la venida de Cristo en su primer advenimiento, qué más particular que ese momento histórico que estaba previsto por siglos y por siglos, como dice Pablo, el misterio escondido desde tiempos eternos, y que ha sido manifestado en estos días a través del Espíritu Santo por sus siervos, los profetas y los apóstoles. Santo. Pero hablamos más allá de eso, de un propósito de Dios en particular para nosotros, para sus hijos. Hay un propósito que Él quiere cumplir. Un propósito específico para el cual hemos nacido. Y algunos dicen, sí, claro, hermano, el propósito por el cual hemos nacido es para hacer alabanza de su gloria. Sí, eso es verdad. La Escritura dice que fuimos llamados para alabanza de su gloria. Eso en general. Pero hay un propósito particular de parte de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros, que es un propósito específico, que no es un propósito general, sino que es un propósito que lleva un nombre y apellido. Es decir, que no estamos hablando del propósito general de la salvación, que no estamos hablando del propósito general de lo que Dios persigue de todos sus hijos, pero estamos hablando del propósito específico de su voluntad para cada vida. Amén. Aleluya. Y tenemos que estar expectantes, porque tenemos que tener el discernimiento para entender ese propósito. Porque yo puedo ser salvo y puedo pasar en el transcurso de mi vida desde que vine a Cristo siendo salvo, y puedo pasar
habiendo entendido el propósito de la salvación, sin entender el propósito específico de Dios para mi vida. Sin entender el propósito específico de su voluntad para mi vida. Sin entender y sin comprender ese proyecto de Dios en particular para mi vida o para tu vida. Y claro que yo tengo entendido que seguramente miles y miles de cristianos, de creyentes, lamentablemente, hijos e hijas de Dios, han partido de esta tierra sin haber entendido nunca el propósito particular que Dios tenía para sus vidas. Así que aquí en términos específicos no estamos hablando de la salvación, porque la salvación es para todos. Para todos los que le recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro que ese propósito, todos los que somos salvos, lo hemos entendido y lo hemos recibido. Pero estoy hablando del propósito específico que tiene nombre y apellido. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo realice? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? Y hay un momento específico, hay un momento particular en que Dios se revela, en que Dios se muestra para hacernos entender ese propósito. Amén. Pero dolorosamente hay quienes no lo entienden. Santo. No entendiste el tiempo de tu visitación. El propósito de Dios particular es lo que vamos a entender como esa visitación. Y esa visitación de Dios tiene muchos elementos. Esa visitación de Dios, como vimos que los hebreos no la entendieron, no la comprendieron, como vimos que Jerusalén no entendió el tiempo de la visitación de Dios, porque a veces esa visitación nos confronta. A veces esa visitación crea en nosotros una impresión que nos deja como... Ayer nuestra madre, digo nuestra madre porque estoy hablando de mi esposa y estoy hablando de mí porque la mamá de mi esposa, que hoy es mi suegra y como mi mamá también, ¿verdad? Cumplió 80 primaveras, 80 años. Ella no sabía que le teníamos una sorpresa preparada, aunque lo sospechaba. Lo sospeché desde un principio. Pero de alguna manera la llevamos sin que ella supiera todo lo que estaba ahí preparado, lindo para ella, que sus hijas, que sus hijos le prepararon, gloria al Señor, y les preparamos, porque yo también me meto en eso, gloria a Dios. Y cuando la llevamos ahí, ella no sabía, y entramos al salón, y estaba toda la gente ahí, y le gritaron, ¡Happy Birthday! Ella se quedó así, se quedó como en shock, se quedó así, y me volvió a ver a mí, y volvió a ver a mi esposa, y ella, pero como en shock, pero decía, yo sabía, pero estaba así como en shock, gloria al Señor, de la impresión, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces esa visitación de Dios nos deja así. A veces esa visitación de Dios nos deja en shock, ¿verdad? Porque de pronto no podemos entender qué es lo que está pasando. No podemos comprender qué es lo que Dios está haciendo. Y para dar un ejemplo, vamos a ir allá a Lucas 1, una tremenda visitación, una poderosa visitación. En este caso, no a Israel, no a Jerusalén, sino que ni más ni menos a una mujer en particular, la Virgen María. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 1. Y en el versículo, vamos a ver algunos versículos en particular. Lucas capítulo 1, gloria al Señor. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. El paso de los años no es en vano, ¿verdad? Y nos vamos volviendo lentos para ciertas cosas. A pasito lento, decía la canción, gloria al Señor. Aleluya. Y entre más años pasen, la lentitud va a aumentar. Que Dios
nos ayude en fe a renovarnos, gloria al Señor, día en día. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1 y versículo 26, cuando el arcángel Gabriel visitó a María para revelarle un propósito muy específico y muy particular. Allá 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando oyó esto, se turbó. ¿Se da cuenta? Se turbó. Y se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ahora, yo no sé, porque la Biblia, el texto no lo declara. ¿Quién pensó María que sería aquel personaje? No sabemos si ella entendió desde el principio que era un ángel, o de pronto entendió que era algún extraño que de pronto había hecho su aparición ahí. Pero dice que sus palabras, el saludo dice la sorprendió. ¿Dónde estamos leyendo? En el verso 28. No, el 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Es la expresión. Se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ella no ponderó. Ella no calculó. Ella no pudo clarificar en ese momento el significado que había detrás de aquel saludo cuando le dijo: bendita eres entre todas las mujeres. Ya la visitación de Dios para María estaba implícita en ese saludo. Es decir, el propósito ya estaba implícito en ese saludo. Vas a ser bendita entre todas las mujeres por una razón muy particular, pero ella todavía estaba en shock, todavía no podía entender. Y entonces dice, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y vamos ahora a lo mismo. La sorpresa de María, el shock en el que estaba. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo me vas a hablar a mí de un embarazo? ¿Cómo me vas a hablar a mí de que concebiré en mi vientre? Si yo soy virgen, yo no conozco varón, le dijo María. Es decir, hasta el momento María no podía captar, no podía entender cuál era ese propósito, y su lógica, su razonamiento le llevaba a cuestionar lo que estaba escuchando. ¿Cómo va a ser esto? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, más allá del shock en el que estaba María, más allá de que no podía comprender ni siquiera con exactitud qué era lo que el ángel le estaba diciendo, y aunque ella no podía calcular las consecuencias en ese momento, aunque si nos situamos allá en ese momento, María pudo haber pensado muchas cosas. Dios mío, y si yo voy a aparecer embarazada, yo sé de dónde viene este embarazo, pero ¿y la gente me va a creer? Y las personas yo soy virgen y aparezco embarazada, y yo puedo decir que un ángel me visitó, y el vecino va a creer que fue un ángel.
Y las demás personas que me conocen van a creer que fue un ángel. Tanto es así que hasta José, cuando se enteró que María estaba embarazada, se sorprendió y dice que quiso dejarla en secreto. Dice para no infamarla, porque ella podía ser apedreada. Según las leyes hebreas podía ser apedreada, porque ella estaba desposada con José y aparece embarazada como se sabía claramente que José todavía no la había tomado por mujer, y aparece embarazada. Entonces, como había alguien que ya tenía por decirlo así, un título de propiedad como esposo de María, ella dice: voy a tener que desaparecerme para que no la vayan a apedrear. Pero también el ángel le habló en sueños a José y le dijo: no temas aceptar a María como mujer, como esposa, porque lo que ella lleva en su vientre no es del vecino, no es del lechero, no es del panadero, no es del mejor amigo del trabajo, no. Lo que ella lleva en su vientre del Espíritu Santo es. Amén. Entonces José entendió el propósito. Entonces José entendió la visitación. Pero lo que me gusta es que a pesar de todos los cuestionamientos y todo lo que pudo haber asustado a María y haber atemorizado a María, no fue suficiente para apartarla del propósito. Porque al final, verso 37 dice: porque nada es imposible para Dios. Verso 38, entonces María dijo, esto me gusta, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estaba en shock, tenía cuestionamientos, no alcanzaba a entender o a ponderar todos los propósitos que habían en esto, pero al final ella reconoció que todo esto venía de parte del Señor y simplemente dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que muchas veces la visitación de Dios cuando viene, estoy hablando de la comprensión, cuando el Espíritu Santo se acerca a nosotros para hacernos entender los propósitos específicos que Dios tiene, no los podemos entender. No los podemos alcanzar a comprender, a valorar. Y quizá haya muchos cuestionamientos. Yo no podré ser fiel para eso. Yo no soy tan santo o tan santa para eso. Yo no sé si es Dios el que me está hablando o no. Pero al final, más allá de todos esos cuestionamientos, lo tremendo, lo maravilloso, lo glorioso, es que podamos decir como María: he aquí tu sierva. He aquí tu siervo, hágase conforme a tu voluntad. Amén. Pero si no entendemos esa visitación, estamos en problemas. Hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que, si bien por la misericordia de Dios, si bien por el propósito eterno de Dios, lograron hacer ciertas cosas en el propósito de Dios, no hicieron lo que hubieran podido hacer si hubieran entendido la visitación de Dios. Y como no entendieron la visitación de Dios, o fueron cortados, o murieron de una forma muy triste, y en general no pudieron lograr lo que hubieran logrado si hubieran entendido la visitación de Dios. El primero de ellos que vamos a analizar, gloria al Señor. El primero de ellos que vamos a analizar es uno de los jueces de Israel. Voy a aclarar, por eso hice como una pausa, porque quiero aclarar que
cuando entremos en estos ejemplos específicos, no me voy a referir a la salvación. Porque hay personas que salen con los cuestionamientos. Como vamos a ver estos ejemplos específicos, hay algunas personas que salen con los cuestionamientos. Bueno, y Adán, habiendo hecho todo lo que hizo, se salvó. Y Eva, habiendo hecho todo lo que hizo, se salvó. Y como vamos a mencionar algunos ejemplos aquí, y Saúl, el rey Saúl, que fue escogido por Dios de alguna manera, porque Dios le dijo al profeta Samuel que lo ungiera por rey, y al principio él comenzó bien, después no entendió el propósito de Dios, no entendió la visitación de Dios, murió como murió. Y algunos preguntan, ¿y Saúl se salvó? Y otros preguntan, bueno, ¿y Sansón, habiendo sido tan tremendo al final como murió, se salvó? Y preguntan acerca de ciertas cosas, las cuales no vienen al caso. En primer lugar, porque Dios conoce sus propósitos para con cada quien, aunque nosotros no los conozcamos. Y en segundo lugar, porque no vamos a hablar aquí de la salvación. Vamos a hablar del propósito específico de la voluntad de Dios, no el propósito de la salvación, Amén. sino la misión para lo cual Él nos ha llamado. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, no en cuanto a la salvación, pero en cuanto a la misión, el que no entiende la visitación de Dios, simplemente puede tergiversar. Digo que tengo que tener mucho cuidado aquí porque nosotros no podemos cambiar la acción de Dios. Lo que Dios se ha determinado hacer, lo va a hacer. Pero hay ciertas cosas que Dios las va a hacer en nosotros, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Amén. Amén. Porque Él es un caballero. Él no va a ir más allá de nuestras decisiones. Por eso Dios quiere salvarnos. Pero por eso dice, más a todos los que creyeron. Dice, porque el que no cree ya es condenado. Sí, amén. Amén. Entonces, el que no cree está rechazando el propósito de Dios. Aunque Dios es soberano, aunque Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, pero hay cosas que Él no va a hacer si la persona no se lo permite, si nosotros no se lo permitimos. Entonces, hay quienes, tenemos ejemplos para los cuales Dios tenía una misión específica, pero no la entendieron, la tergiversaron, la torcieron, o simplemente no la cumplieron como Dios hubiera querido que la cumplieran. No porque Dios falló, no porque Dios no pudo con ellos, sino porque ellos no se lo permitieron. Barak es el primero de ellos. No es el cantante ese cristiano, ¿verdad? No es Barak, ni Barack Obama tampoco, gloria al Señor. Estamos hablando de Barak, el juez de la Escritura. Jueces, qué lindo, gloria al Señor, ¿verdad? Qué linda es la palabra del Señor. Amén. Jueces está en la Biblia, gloria al Señor. Gloria a Dios. Josué, jueces. Después del Pentateuco sigue Josué y después el libro de los jueces. En el capítulo 4, gloria al Señor, aleluya, le voy a pedir a mi preciosa esposita, mi mar y mi sol. Como ustedes saben, yo siempre vivo en primavera. Donde quiera que voy, tengo mi mar y mi sol, gloria al Señor. Que me alcance la botellita de agua, por favor, por aquí, por el otro lado, gloria a Dios. Bueno, la hermana Rosa, gloria a Dios, que de todas maneras es la hermana de Marisol. Mire qué nombres tan bonitos, ¿verdad? Una se llama Marisol y la otra se llama Rosa. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gloria a Jesucristo. Y a ninguna le gusta salir en las cámaras. Gloria a Dios. Como que se me esconden. Gloria a Jesús. En vez de sonreír y saludar, ¡hey! Dios les bendiga. Saludos, mami. Saludos, papi. Gloria al Señor. Jueces capítulo 4.
versos 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién gobernaba a Israel? Una mujer. Una mujer. Esto para los que tienen prejuicios contra el sexo femenino. Esto para los que no creen en el ministerio de la mujer. Dice que gobernaba, ¿verdad? A Israel. Claro, que ella tenía marido y seguro que el marido no lo gobernaba, o tal vez también. ¿Quién sabe? Quizás sí, gloria al Señor. Bueno, o quizás el marido no se dejaba gobernar, gloria a Dios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que dice que gobernaba a Israel una mujer. Débora profetiza, mujer de Lapidot. Este nombre está muy curioso porque cuando apedreaban a alguien le llamaban lapidar. Entonces, y Lapidot está como muy cerca de apedrear, y yo no sé si Lapidot salía apedreado todos los días, gloria al Señor, porque la que gobernaba era ella, gloria a Dios. Pero bueno, no creo. Gobernaba a Israel una mujer. Parece que el prejuicio contra las mujeres, la marginación contra las mujeres vino siglos después. Antes, en este tiempo, no había prejuicio para que una mujer pudiera cumplir un propósito de Dios específico, como ocupar un alto puesto, como era gobernar a Israel. No a cualquier nación, no a cualquier país, no, al pueblo de Dios, a Israel. Y la que gobernaba era una mujer. Las mujeres dicen amén. Amén. Las mujeres dicen gloria a Dios. Aleluya. Parece que las restricciones vinieron después, en el tiempo ya de la ley mosaica, y con los escribas y con los fariseos, que no le permitían a la mujer ni hablar con los sacerdotes, ni acercarse, ni reunirse con ellos. Tenían que estar en el atrio. Parece que ni el apóstol Pablo logró escapar a esta cultura, porque aunque el apóstol Pablo es un tremendo siervo de Dios y a quien yo más admiro en el Nuevo Testamento, sin embargo tuvo su ladito ahí con respecto, ¿verdad?, a la mujer cae en la congregación y no permito a la mujer enseñar y no sé cuántas cosas, que algunos tergiversan también esas palabras y las sacan de contexto para negar que la mujer pueda tener un ministerio. Pero bueno, no es de eso que estamos predicando. Aquí dice que gobernaba a Israel una mujer, Débora, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, aquí está, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Yahvé, el Eterno, el Señor de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Parece que Javín había decidido venir en contra de Israel, invadir a Israel, pelear contra Israel, tratar de esclavizar a Israel. Pero Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Mire qué cosa tan tremenda. Ay, santo. Barak era el capitán de los ejércitos. Débora era solamente la profetisa, que era la mensajera, que le transmitió lo que Dios quería que él hiciera. No te preocupes, toma el ejército, ve, sal, pelea, guerrea contra Javín, contra estos enemigos, yo los voy a entregar en tu mano. Pero Barak no entendió el propósito. Barak no entendió la visitación. Barak le dice: si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas conmigo, no voy. Ahora, ¿qué le quedó a Débora? ¿Qué le quedó a Débora? Bueno, pues yo voy a tener que ir contigo. Pero ojo, dice, ella dijo: iré contigo,
mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Yahvé a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y ahí sigue la historia. Guerrearon y pelearon y el Señor le dio la victoria como le había prometido a Barak. Pero me llama la atención que Débora diga: no será tuya la gloria de la jornada. Hay una gloria que Dios tiene para ti. Hay una gloria que no es la gloria que le damos a Dios. Esa gloria es incomparable. Esa gloria no se puede compartir. Dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero hay una gloria que Dios tiene para ti. Hay una gloria y una bendición en su propósito que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que entender tu visitación. Tú tienes que entender tu propósito. Porque si no lo entiendes, esa gloria va a pasar de ti y va a ser dada a otro, va a ser entregada a otro. La gloria que Dios, que Yahvé, que el Eterno tenía para Barak, Barak no la recibió Débora, porque Barak no entendió su visitación. Y Débora, que sí lo entendía muy bien, se aprovechó y dijo: pues si tú no la quieres, yo la agarro. Amén. Santo. Aleluya. Si tú la desprecias, yo la tomo. Si tú no entiendes tu visitación, hay otro que ocupará tu lugar. Santo Dios. He escuchado por ahí una expresión que sí, y predicaciones que sí tienen su sentido y me gozo. Pero dice, lo que Dios tiene para ti, nadie más lo puede hacer. Y aunque entiendo el propósito de esa expresión, pero esto no es del todo verdad. Porque ahora vamos a ver lo que pasó con Saúl. Dios llamó a Saúl para cumplir una misión, para ejercer una función, para cumplir un propósito que Saúl no supo y no pudo cumplirlo. ¿Y quién lo cumplió? Lo cumplió David. Entonces no es asunto de que lo que Dios tiene para ti nadie más lo puede hacer. No. Es asunto de que si tú no lo haces, Dios llamará a otro. Dios buscará a otro. Ahora, lo que sí sé es que el propósito de Dios se va a cumplir. Sea contigo, sea en ti o sea con otro, el propósito de Dios sí se va a cumplir. Pero si tú no lo entiendes en tu vida, el que vas a perder eres tú. Santo. Vas a perder la gloria que Dios tiene para ti. Amén. Vas a perder la bendición que Dios tiene para ti. Y en ese sentido no estoy de acuerdo con esa expresión, ni con esas predicaciones que dicen que, bueno, es que lo que Dios tiene para ti, Dios va a hacer que se cumpla, Dios va a hacer que tú lo cumplas. No necesariamente. Si tú no lo permites, simplemente la gloria será traspasada de ti. Wow. Por lo menos yo digo wow. Yo no sé si hay algunos que estarán en shock, como nuestra amada hermana Amelia, como amén, ¿verdad? Santo. Que quedó en shock ayer con la sorpresa. Yo no sé si estarás tú así en shock. Si hay una gloria que Dios tiene para ti. Amén. No es de los hombres, no es de los hombres. No hay nadie aquí en esta tierra que te va a dar esa gloria. Dios la tiene para ti. Pero si tú, Débora le dijo: no será tuya la gloria de la jornada. Estaba preparado para Barak, pero Barak no lo entendió. Y de hecho no fue para Barak, porque Débora fue. Y dice Débora: pero por mano de mujer, a pesar de que Barak era el capitán de los ejércitos, por mano de mujer, es por medio de quien Dios habrá dado salvación a su pueblo. Amén. Tú, ¿estás preparado para recibir esa gloria que Dios tiene para ti o la vas a dejar pasar? Porque no vas a entender el tiempo de tu visitación. Santo Dios.
Porque no vas a discernir el tiempo de tu visitación. María se asombró, María entró en shock, María tuvo cuestionamientos, pero al final dijo: he aquí tu sierva, no importa que me critiquen, que me calumnien, que hablen todo lo que quieran hablar de mí, que no entiendan ese propósito, pero si al final yo lo entiendo, hágase conmigo como tú quieras. Amén. Amén. Amén, amén. Puede ser que tú pienses que eres débil, puede ser que tú pienses que no eres tan santo, puede ser que tú creas que no eres tan fuerte, puede ser que tú llegues a pensar que no tienes todo el conocimiento que necesitas y muchas cosas más. Pero si Dios te lo quiere dar, no cuestiones, solo agacha la cabeza, humíllate y dile: Señor, en mi debilidad tu poder se perfecciona. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Segundo ejemplo de alguien que no entendió la visitación de Dios. Sansón. Desde el capítulo 13, 14, 15 y 16 de Jueces está el llamamiento de Sansón desde antes de nacer. Sansón fue llamado desde antes de nacer. Fue anunciado a sus padres por medio de un ángel, el cual le reveló a ellos todo lo que sería y haría aquel hijo que vendría para el cumplimiento de un propósito muy específico. Pero cuando Sansón llegó a ser lo que fue, no entendió la visitación de Dios. No comprendió el propósito específico que Dios tenía para él. Gloria al Señor. Pero yo quiero destacar ahí en Jueces capítulo 13. Rápidamente, porque cada una de estas citas que estoy dando son para 2 o 3 sermones. Son para dos o tres predicaciones, que hay tanto ahí que hablar, gloria al Señor. Pero solamente voy a mencionar 2 cosas aquí. Uno, capítulo 13, cuando el ángel se apareció. Primero se apareció a la mamá de Sansón. Después la mamá de Sansón salió corriendo y se lo contó al marido. Y lo llamó y vinieron y ya los dos se encontraron. Dice que se encontraron con el ángel de Jehová. Esa es la expresión muy, muy frecuente en las escrituras. Cuando hay una revelación, hay algunos, cuando hay una revelación, muy clara de parte de Dios a una persona, los teólogos le llaman a esto una teofanía. Es decir, un fenómeno por medio del cual Dios toma forma humana. Teofanía. Dios, fanía, forma. Y entonces la expresión el ángel de Jehová muchas veces señala, o el ángel de Yahvé, de Yahweh, del Eterno, señala por lo que dice al mismo Jehová. Pero la expresión dice el ángel de Jehová. Pero me llama la atención 2 cosas. En el verso 11 dice: y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Está curioso que no se mencione el nombre de la mujer, solo se menciona el nombre de Manoah. Esto me recuerda que en la predicación, cuando hablé de Moisés y de la mamá de Moisés, dije que la mamá de Moisés era Jocabed. Y Jocabed no es la mamá de Moisés, Jocabed era la esposa de Moisés, ¿verdad? Entonces, el hermano José Humberto, que está atento allá en la predicación, allá en Costa Rica, me llamó la atención, me dice: si usted tuviera por ahí una tablet, yo inmediatamente le mandaría el mensaje, porque a veces hay cosas que se le pasan a uno, ¿verdad? En medio de la predicación uno a veces hasta menciona ciertas cosas automáticamente, ¿verdad? Entonces, Jocabed no era la mamá de Moisés, ¿verdad? Era la esposa de Moisés, gloria al Señor. Y aquí no menciona el nombre de la mujer, pero menciona a Manoah, que era el esposo. Dice: y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Aún el contexto dice que ellos todavía no entendían que estaban hablando con el ángel de Yahvé.
Sin embargo, cuando le preguntó Manoa, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. ¿Qué le parece a usted esta expresión? Yo soy. No le dijo, soy yo. No, le dijo, yo soy. Cuando diga soy yo, usted puede atribuírselo a cualquier persona. Pero cuando diga yo soy, ese yo soy es exclusivo en la Biblia. Amén, amén. Moisés le dijo, y cuando yo vaya a los hijos de Israel y le diga que el Dios de sus padres se ha aparecido a mí y me ha enviado y me pregunten por su nombre, ¿cómo les voy a responder yo? Y él les dijo, tú les dirás, yo soy, yo soy, yo soy. Santo Dios, aleluya. Y si viajamos hasta el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que dijo, yo soy el alfa y la omega? Yo soy el principio y el fin. Jesús. Yo soy el primero y el último. Yo soy la puerta del redil, ahí como está aquí en esta pintura aquí. Yo soy la puerta del redil. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy. ¿Quién es? Yo soy. ¿Quién es? Yo soy. El alfa y el omega. Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. Gloria a Dios. Aleluya. Que ha existido eternamente y para siempre. Que no tiene principio de días ni fin de vida. Gloria a Dios. Y el segundo detalle particular que me llama la atención, verso 18 dice, y el ángel de Yahvé respondió porque Manoa insistía, le dice al ángel de Yahvé, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Todavía no sabía que estaba hablando con el ángel de Dios, con el ángel de Yahvé. Y el ángel de Yahvé respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Santo. Y se llamará su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se llamará admirable. Admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El punto es que Sansón creció y Sansón comenzó a cumplir el propósito de Dios. Y hay muchos detalles aquí que no me puedo detener porque ya el tiempo ha avanzado y no estoy ni en la introducción de la enseñanza. Sansón comenzó a cumplir el propósito de Dios. A Sansón Dios lo levantó como juez para librar a Israel del yugo de los filisteos. Los filisteos habían sometido a Israel, lo tenían avasallado. Y Dios llamó a Sansón para que fuera un libertador, para que fuera un guerrero sin ejército, porque él solo era un ejército. La unción de Dios, la unción de Yahweh estaba con él de una manera poderosa. Ahora, uno de los primeros errores que algunos le atribuyen a Sansón, para comenzar, que no entendió la visitación de Dios, es que cuando quiso tomar una mujer por esposa, no tomó una mujer de su pueblo, sino que puso sus ojos en una filistea. Y le dijo a sus padres, le dijo a Manoa y a su mamá, que fueran y hablaran con los papás de esta filistea, porque él la quería por esposa. Y los papás le dijeron, pero ¿por qué no tomas una mujer por esposa que sea hija de tu pueblo? Y le dice, no, esta filistea incircuncisa. Sin embargo, dice que esto venía de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahvé buscaba oportunidad para Sansón en contra de los filisteos. Y porque el cumplimiento del propósito de Dios para Sansón comenzaba
con esta cosa extraña, no es de extrañarnos rápidamente, voy corriendo, porque el tiempo no nos es propicio. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos dejan a nosotros perplejos, porque si nosotros somos buenos para juzgar según la letra, si somos buenos para juzgar según la ley, diríamos que Yahweh se contradice y que Yahweh se sale de su palabra. Hay un sermón que hemos comentado con el hermano José Humberto, porque él está llevando al pie de la letra todos los mensajes míos y está siendo muy bendecido. Dice que está nutriéndose mucho porque él tiene que ¿cómo se llama esto? Editar. Él tiene que editar los videos, entonces tiene que poner atención detallada a todos los mensajes. Santo. Y dice que uno de los sermones que más le ha gustado a él es aquel que dice que Dios trasciende a su palabra. Es decir, no es que él falta a su palabra. No es que él no es leal a su palabra. Es que su palabra es una revelación de Dios para nosotros. Esta palabra nos limita a nosotros, pero no limita a Dios. Porque Él es el dueño de su palabra. Y hay cosas que Él hace que nosotros diríamos, pero esto está fuera de la Biblia. No es que está fuera de la Biblia. Es que Él va más allá de la revelación que nosotros tenemos de Él. ¿Cómo qué, hermano? Bueno, como que le pidió al profeta Isaías que anduviera 3 años descalzo y desnudo entre los montes de Israel. ¿A quién se le ocurre pensar que esto podría ser un propósito de Dios? Pero a Isaías se lo ordenó y se lo exigió que anduviera descalzo y desnudo. Ahí estaba viendo una versión que dice medio desnudo, pero yo estuve viendo el comentario original. No dice que anduvo medio desnudo, dice que anduvo desnudo entre los montes de Israel. ¿A quién se le ocurría pensar que Dios le va a pedir esto a alguien? Pero se lo pidió a Isaías. ¿A quién se le ocurriría que Dios le va a pedir a un profeta que se llegue a una prostituta? Pero se lo pidió a Oseas. ¿A quién se le va a ocurrir que Dios le va a pedir a un profeta que se case con una adúltera y que tenga hijos de adulterio? Pero se lo pidió a Oseas. Son cosas que nosotros no podemos cuestionar a Dios. Ahora, no por eso vamos a justificar a cualquiera que aparezca por ahí predicando o enseñando que si no está en la Biblia es porque Dios se lo reveló a él. No. Aquí no es asunto de que a alguien se lo reveló Dios. Aquí es Dios mismo el que lo hace. Y si Él lo hace, Él puede hacer todo porque Él es soberano. Él es el jefe, Él es el que manda. Entonces, ¿por qué vas a escoger una esposa que no sea de los hijos de tu pueblo? ¿Por qué vas a escoger una filistea? Porque los que condenan y señalan y juzgan, ahí de una vez condenamos a Sansón. Ya, se fue al infierno. No, dice que esto venía de parte de Yahvé. Él quería que así fuera. Ese no fue el problema de Sansón. ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? Que lo de la mujer filistea le falló y entonces después se llegó a una prostituta. Ya eso no venía de parte de Yahvé. Pero no solo se llegó a una prostituta, sino que después de eso ya como que se acostumbró, ¿verdad? A esas cosas ilícitas. Y dice que entonces conoció a una mujer y ahí sí vino el problema. Conoció a una mujer llamada Dalila. Ya como que a Sansón le comenzó a gustar enredarse en lo que no tenía que enredarse. Y ya sabemos, para correr, ya sabemos todo lo que pasó con Dalila. Y ya sabemos que Dalila lo sedujo. Y ya sabemos que Dalila lo hizo fallar a sus votos. Y ya sabemos que Dalila lo sacó del propósito de Dios. Podemos decir que Sansón tiró todo a la canasta de la basura. Todo por Dalila. Dalila lo sacó de la voluntad de Dios. Dalila lo sacó del propósito de Dios. Sansón no entendió la visitación de Dios. Sansón pudo haber hecho grandes cosas, grandísimas cosas, pero no las hizo porque
Porque después de lo que pasó con Dalila, pasó el resto de su vida encerrado en un sótano, en una prisión, jalando el manubrio de los bueyes en un molino, como si fuera el buey, el resto de su vida. Se perdió el propósito de Dios para Sansón. No porque Dios fallara, no, porque Sansón falló. Al final dice que Sansón recapacitó y Sansón clamó y Dios lo perdonó y el pelo le creció, y ya ustedes saben todo lo que pasó. Al final, cuando derribó el templo aquel, mató a más filisteos que todos los que había matado en su vida anterior. Pero ese no era el plan original de Dios. Dios quería usar a Sansón en forma gloriosa, en forma maravillosa. Dios quiere usarte en forma gloriosa, en forma maravillosa. Pero si tú tuerces el propósito de Dios, pero si tú te sales, comienzas por el Espíritu y terminas por la carne, como está pasando con muchos predicadores famosos y pastores, cantantes evangélicos que en algún momento fueron muy inspiradores, fueron muy bendecidos. Hoy están podridos, hoy están torcidos, han caído en la apostasía porque no entendieron la visitación de Dios, porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, porque se salieron del propósito de Dios. Saúl, rápidamente, creo que ya nos quedan como 10 minutos, ¿no? Primera Samuel 13, versos 6 al 10. No fue fiel al propósito de Dios. Primera Samuel 13. Dice que aunque el inicio de Saúl no fue exactamente tampoco de acuerdo al propósito original de Dios, pero dice que Israel se rebeló y pidió rey. Y desecharon a Samuel, el profeta de Dios. Y entonces Dios les dijo, bueno, piden rey, les voy a dar rey. Pero ese rey va a hacer esto y esto y esto con ustedes. Y bueno, no me puedo detener en detalles. Pero en una oportunidad en que Samuel estaba siendo asediado, me parece que también por los filisteos, Samuel le dijo, mira, cuando salgas a la guerra, no hagas nada, hasta que yo haya venido a ti, hasta que yo haya descendido a ti. Pero dice que cuando estaban en la guerra, Israel entró en temor, en miedo, en pánico, y comenzaron a desertar, y algunos comenzaron a esconderse en las cuevas. Y dice que como Samuel tardaba, Saúl decidió usurpar una función que no le correspondía. La función de sacerdote. Él no fue llamado a ser sacerdote, fue llamado a ser rey. Solamente hay uno en el Antiguo Testamento que se le permitió ser rey, sacerdote y profeta: David. Fue al único que se le permitió ser rey, sacerdote y profeta. A ningún rey de Israel se le permitió ser sacerdote. Profeta sí, porque Saúl profetizó. Todos estos son detalles que pueden ser parte de otra predicación, de otro sermón o de un par de sermones más sobre todo esto que es maravilloso. La palabra de Dios es inagotable, bella, hermosa. Amén. Pero lo que no se le permitía a Saúl era ser sacerdote. Pero cuando se le estaban desertando a los soldados, cuando se llenaron de pánico, dice que él pensó que ofreciendo sacrificio a Yahvé, la situación iba a cambiar y que Yahvé les iba a ser propicios. Y dice que ordenó un altar y trajo holocaustos y los ofreció a Yahvé. Y cuando estaba en esto, descendió el profeta Samuel. Y le dice, Samuel, ¿qué es esto que estás haciendo? Y Saúl le dice, no, pues estoy haciendo, imagínense, estoy ofreciendo holocausto a Yahvé. Creo que esto es bueno, creo que esto es agradable. Y Samuel le dice, locamente has hecho.
yo te dije que no hiciera nada hasta que yo viniera a ti. Y ahora por esto que has hecho, le dice, Dios te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Santo Dios. Qué terrible. Pero hay algo en el capítulo 13 y versículo 13 que me llama mucho la atención. De 1 Samuel, gloria al Señor. De 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora, escuche esto, mire esto. Pues ahora, listen to me, como dicen los americanos. Listen to me. Pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahora, volvemos a esas cosas incomprensibles de Yahvé, de Yahweh, del Eterno. Porque si él hubiera confirmado para siempre el trono de Saúl, entonces ¿dónde hubiera quedado David? Porque David fue llamado para reemplazar a Saúl, porque Saúl falló. Pero ¿qué hubiera pasado si Saúl no hubiera fallado? Eso es como preguntarnos a nosotros, los gentiles. Nosotros somos salvos porque Israel falló. Pero ¿qué hubiera pasado si Israel no falla? ¿Y cómo vamos a saber nosotros? Si es una cosa que Dios no ha revelado. Dice que las cosas reveladas son para nosotros. Sí, amén. Pero las no reveladas, esas están en el corazón de Dios. Y solo Él sabe lo que hubiera hecho y cómo lo hubiera hecho. Pero el punto es que Saúl no entendió el propósito, la visitación. Acuérdense que dijimos que íbamos a entender visitación como el propósito. ¿Cuál propósito? El propósito específico, particular, no general, no. Saúl no entendió la visitación de Dios porque el profeta le había hablado. Yahvé lo había visitado, le había dicho, no hagas nada hasta que Samuel venga de nuevo a ti. Pero él se adelantó. Dice, y por eso fue desechado. Termino con esto. 2 ejemplos en el Nuevo Testamento, porque siempre a mí me gusta predicar de situaciones en el Antiguo Testamento corroboradas en el Nuevo Testamento. Porque hay algunos que creen muy equivocadamente que el Antiguo Testamento, como se llama antiguo, por eso es el viejo y ya pasó, como dice Pablo hablando de la ley mosaica. Una cosa es la ley mosaica y otra cosa es el Antiguo Testamento en general. La palabra de Dios sigue vigente. Jesucristo dijo, ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido. Encontramos en el Nuevo Testamento un par de ejemplos de personas que no entendieron la visitación de Dios. Acuérdense que comenzamos con la sentencia de Jesucristo a Jerusalén. No entendiste el tiempo de tu visitación. No la entendió Samuel, no la entendió Barak, no la entendió Saúl, no Samuel. No la entendió Saúl, no la entendió Barak, no la entendió Sansón. Y miren lo que pasó con ellos. Todos tuvieron un fin triste. Barak no tanto, pero ¿qué se diga de Saúl y de Sansón? Triste, muy triste. Primer ejemplo en el Nuevo Testamento. Lucas 17. Lucas 17, gloria al Señor. Lucas 17. Un poquito más de agua para poder predicar media hora más. No.
5 minutos más, pero no proféticos, porque los minutos proféticos son gloria a Dios. 5 minutos más. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. ¿Por dónde pasaba? Por Samaria y Galilea. ¿Quién pasaba? Jesús. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Quién le salieron al encuentro? 10 hombres leprosos. ¿A quién? A Jesús. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Observe bien esta expresión, limpiados. Ahora, esto no es limpiados en el sentido ritual, ni es tampoco una expresión que apunte a limpiados de sus pecados, no. Fueron limpios de su lepra. Fueron limpios de su lepra. Entonces uno que sí entendió la visitación, que sí entendió el propósito. Los otros 9 no lo entendieron. Los otros 9 fueron limpiados de su lepra. En otras palabras, fueron curados, pero no fueron sanados. Una cosa es ser curado y otra cosa es ser sanado. Curado es quitar una condición que puede volver, pero sanado es una condición que no va a volver jamás. Aleluya. Amén. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, no limpiado solamente, no, este no había sido limpiado solamente, este había sido sanado, diga sanado. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, aleluya, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano, para que le ardiera a los judíos, para que le picara a los escribas y a los fariseos. Era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, no dice los que fueron sanados. Vuelve a repetir: los que fueron limpiados. Pero el que regresó, dice, fue sanado. Qué linda la palabra del Señor. Dice: ¿y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al que había entendido el tiempo de su visitación, al que había entendido el propósito de Dios: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Santo, aleluya. No solo fue sano, Aleluya. Salvo. sino que fue salvo. Amén. Y ahora aquí sí estamos hablando de la salvación. Ahora aquí sí estamos hablando de la salvación. Los 9 fueron limpiados de la lepra. Los 9 fueron curados, ni siquiera fueron sanados. Pero el que entendió la visitación de Dios, el que entendió el momento del acercamiento de Dios a su vida y lo impactó, ese no solo fue sanado, sino que también fue salvo. Amén. Santo, amén. Y por último, otro que no entendió el tiempo de su visitación fue el joven rico. Lucas 18 al 30. Ustedes conocen la historia del joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Para ser salvo. Jesús le dijo: los mandamientos sabes, guárdalos y vivirás. Dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero dice que él tenía muchas posesiones y el Señor Jesús le dijo: una cosa te falta, una nada más, una. Anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y ahí mismo le cambió la expresión al joven y se llenó de tristeza. ¿Por qué? Porque él eligió las riquezas y no la salvación. No entendió el propósito de Dios, no entendió la visitación de Dios. Tenía a Jesús allí cara a cara, cerca, pero no entendió el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no se trataba simplemente de los bienes.
Porque si él hubiera dejado los bienes, mire lo que dice, versículos 26 al 30, y ahí mismo de Lucas 18, última cita ya. Versículos 26 al 30 dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ahora estamos hablando de la salvación. Y él les dijo, Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Se da cuenta? O sea, al final Dios es soberano y hace como Él quiera. Amén. Y muchas veces Él va a hacer cosas que nosotros no vamos a entender, pero Él es el Señor. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Como que si hubiera sido gran cosa. Porque ese no es el punto no era entender que se sacrificaran las cosas materiales, sino que Jesús le dice: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos. No, por esto no es que vas a abandonar a tu esposa, mucho cuidado. Ni es que vas a abandonar a tu esposa, ni es que te vas a ir de sinvergüenza, dejando sin amparo a tus hijos. No. No se trata de eso. Se trata de no poner esto antes que al Señor, que es muy diferente. Se trata de no poner al cónyuge antes que al Señor. Se trata de no poner a los hijos antes que al Señor. Porque nada, absolutamente nada en este mundo está antes que el Señor. Amén, amén, amén. Pero no hay nadie, dice, no hay nadie que no haya dejado todas estas cosas. Dice que no haya de recibir mucho más. Oh, sí, allá en la eternidad, allá en el cielo. No. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Es decir, estaba hablando de aquel momento. En este tiempo, es decir, aquí y ahora. Dice, y en el siglo venidero, en la eternidad, la vida eterna. Wow. Santo, aleluya. Santo Dios. Si el joven rico hubiera hecho lo que Jesús le decía, hubiera entendido la visitación, hubiera vendido todo lo que tenía y lo hubiera dado a los pobres, hubiera recibido el doble o el triple, si lo hubiera hecho. Amén. Los discípulos dejaron todo. Y dice, no hay nadie que no haya dejado todo, le dice Jesús, que no reciba el doble aquí, en este tiempo. Y también en el siglo venidero. Hay infinidad de ejemplos. Esa es otra predicación. Infinidad de ejemplos de los que sí entendieron la visitación de Dios. De los que sí conocieron la visitación de Dios. De los que sí fueron impactados en el momento que el Señor les mostró y les reveló su propósito particular. Hay infinidad de ejemplos. Y curiosamente, a pesar de que fallaron y a pesar de que cometieron errores y a pesar de que fracasaron en muchos sentidos, pero como entendieron el propósito de Dios, Dios los levantó una y otra vez y los hizo cumplir ese propósito. David fue uno de ellos. Hay algunos que preguntan, ¿y por qué no lo hizo con Salomón? Y salen hablando, bueno, y Salomón no fue salvo. Y preguntan y cuestionan, bueno, si Salomón se apartó y levantó lugares altos para que adoraran las mujeres paganas, inclusive la hija de Faraón con la que se había casado. Entonces Faraón hizo tantas, decimos en mi país, tantas chanchadas. Chanchadas viene de chancho. Y chancho es un cerdo. Es un marrano, es un puerco. ¿Verdad? ¿Y qué hace un puerco? Puercadas. ¿Qué hace un marrano? Marranadas. ¿Verdad? Oye, yo no estoy diciendo que Salomón fuera un marrano, no. Pero al final de su vida, pues eso fue lo que hizo, marranadas, ¿verdad? ¿Fue salvo o no fue salvo? No es mi papel. No es mi papel señalar ni juzgar. Dios sabrá. Porque hay algunos que andan por ahí diciendo y señalando quién es salvo y quién no es salvo. Ese no se va a salvar, pero ese no lo salva ni el médico chino. No, a ti qué te importa, no es tu decisión, no es tu, déjale eso a Dios. A ti no te importa. A ti no te importa, déjale eso a Dios. Sí, amén. Déjale eso a Dios. Amén, amén. Preocúpate tú por tu salvación. Sí, amén. Tú. Amén, amén. Y por tu casa.
Hay infinidad de ejemplos de aquellos que sí entendieron el plan de Dios. Y a pesar de sus errores, entendieron la visitación de Dios. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Entiendes la visitación de Dios? ¿Entiendes el tiempo de tu visitación? Quizá este sea el momento de tu visitación. ¿Tienes cuestionamientos? María los tuvo. ¡María! ¿Tienes dudas? María las tuvo. María, la madre de Jesús. Pero al final dijo: he aquí tu sierva, sea hecha tu voluntad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Amén. Humíllate. Todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad. Derrámate, quebrántate delante del Señor. Dile: he aquí tu sierva, he aquí tu sierva. Perdóname por no haber entendido el tiempo de tu visitación. A lo mejor el Señor lleva años tratando de visitarte. A lo mejor ya te ha visitado en varias oportunidades. A lo mejor ya has estado tan cerca, y que Dios me ayude a mí, porque eso no me exonera a mí. Quizá muchas cosas que debía haber hecho no las he hecho, porque en su momento no entendí esa visitación de Dios. Amén. Pero Dios me sigue sosteniendo aquí, porque yo sigo confiando en su misericordia, porque yo me sigo humillando y quebrantando delante de Él, porque en ese sentido, aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Qué hay de ti? ¿Vas a aceptar la gloria que Dios tiene para ti? ¿O vas a dejar que otro la recibas? Te vas a hacer a un lado y no vas a cumplir el propósito de Dios. Es tu decisión, no es la decisión de Dios. Es tuya, 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 tuya y mía. Es la decisión. Si entendemos o no entendemos el tiempo de la visitación de Dios. Con Israel era otro asunto, algo que estaba ya establecido, porque era un propósito diferente. Pero estamos hablando aquí y ahora, y estamos hablando del plan de Dios para tu vida. ¿Vas a aceptar la gloria que Dios tiene para ti? No la de los hombres, la gloria que Dios quiere darte. ¿O vas a permitir que se la dé otro? Yo recuerdo uno de mis maestros, buenos maestros que tuve en el ministerio, un gran evangelista, un siervo del Señor usado por Dios poderosamente. Allá en Costa Rica, el hermano Gumercindo Melgar, que cuando yo estaba en la lucha, en la guerra, del llamamiento de la batalla o seguir una carrera profesional, él me decía, Dani, me decía él, Dani me decía, tú naciste en el Evangelio, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas de aquel canto que dice, no dejes que otro tome la corona que Cristo tiene preparada para ti? Amén. No dejes que otro tome la corona que Cristo ha preparado para ti. Aleluya. Hay algunos que dicen, no, la corona que Dios tiene para ti, nadie más la va a tomar. No, sí. Si tú no la recibes, si Saúl no la conserva, se la pasan a David. Si tú no sabes entender la visitación de Dios, otro vendrá, porque el plan de Dios se va a cumplir, sea como sea. Pero tú vas a cumplir el propósito, la visitación de Dios para ti. Que el Señor te dé revelación y te ayude. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender el tiempo de nuestra visitación. Ayúdanos a entender, Señor, a tener discernimiento y comprender ese propósito específico, particular, que tiene nombre y apellido, Señor. Que es para mí, que es para cada quien y solo Él, como aquel nombre, Señor, que nos va a ser dado, que solamente el que lo recibe va a saber cuál es, porque está escrito en una piedrecita blanca. Que así, Señor, pueda yo entender ese plan y ese propósito, esa visitación. Ayúdame a cumplirla. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. En el nombre de Jesús, un abrazo, una bendición poderosa. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les recuerdo, gracias, mi amada esposa. Les recuerdo que tienen acceso a YouTube. Tenemos la página en YouTube. Hay varias, ¿cómo le llaman? Password para abrir la página en YouTube. En Palabra de Fuego, pues usted se mete en Facebook y ahí solo Palabra de Fuego y ahí sale. Pero en YouTube está Doctor Pastor Daniel Jiménez.
Es una. La otra es Pastor Daniel Jiménez Hidalgo, porque hay varios Daniel Jiménez. Hay varios Daniel Jiménez. Pero está Pastor Daniel Jiménez Hidalgo. Entonces, está uno, Pastor Doctor Daniel Jiménez. Está Pastor Daniel Jiménez Hidalgo. Está Ministerio Profético, Palabra de Fuego. Hay algunos más, pero con solo esos. Con solo Pastor Daniel Jiménez Hidalgo o con Pastor Doctor Daniel Jiménez. Ahí tiene acceso a YouTube. Le esperamos porque se está haciendo un muy buen trabajo. Pronto vamos a abrir otra página que se llama Biblia y más Biblia, que es una serie de estudios bíblicos que vamos a estar grabando y publicando totalmente gratuitos. Pronto vamos también a publicar ahí, porque yo estoy mirando, yo veo en YouTube que hay un montón de sinvergüenzas que hacen videos ahí de cochinadas, de tonterías, y dicen que reciben donaciones para sostener su canal. ¿Cómo no la vamos a recibir nosotros que estamos haciendo la obra de Dios? Así que yo en años nunca he dicho esto. Pero vamos a comenzar a recibir donaciones. Porque en verdad Dios sabe que las necesitamos. Las rentas aquí en los Estados Unidos están carísimas. Carísimas. La renta de un local está carísima. Los materiales para evangelismo, todo está carísimo. Todo. Así que si usted siente en su corazón enviarnos alguna donación, la recibimos con mucho gusto y le bendecimos. Ya pronto, lo puede hacer si usted tiene, ¿cómo es que se llama eso? Payback. A ver, bueno, después se lo decimos. Le voy a pedir al hermano José Humberto que allí en la publicación ponga donde, abajo, ¿cómo le llaman esto los técnicos en esta cosa? Cintilla le llaman, que ponga ahí abajo el lugar y el número de cuenta y todo, a donde puede depositar su donación, y lo vamos a bendecir y vamos a estar orando por usted con mucho gusto. Gloria al Señor. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.